2,75 por S por A sub 0 partido en G por R por T' partido en T asterisco elevado a X. Esta ecuación es muy probable que no la ocupemos en este curso, pero sí tiene algunas particularidades. Veamos, por ejemplo, tenemos que N, T' y S son parámetros que van a depender del tipo de suelo. Es decir, nosotros para calcular la fuerza sísmica vamos o tenemos que considerar, como lo hemos hablado ya varias veces, el suelo sobre el que estamos, el tipo de estructura que tenemos, el peso de la estructura. Entonces, el suelo nosotros lo incorporamos, o el efecto que tiene el suelo lo incorporamos a través de estos parámetros. Así lo define la norma, si ustedes lo ven ahí, dice, tiene un significado indicado en 6.2.3.1. Después vamos a ir a eso. R es el factor de reducción que hablamos recién, y T asterisco es el periodo con mayor masa translacional equivalente a la dirección de análisis. ¿Entienden lo que es el periodo o nunca lo han escuchado? No. Ya. ¿Ven esto? Sí. ¿Me ven allá, no? Sí. ¿Qué está haciendo esto? Ya. El periodo es el tiempo que tarda en ir de un lugar al otro y volver al punto inicial. Es decir, si yo parto acá, el periodo sería cuánto demora en ir hasta acá y volver hasta acá. Eso es lo mismo que pasa con las estructuras. Si tenemos, ¿ven el naranjo? No, a ver. ¿Se ve el naranjo? Sí. Allá no me ves. Profesor, disculpe, ¿esa PLT aún no la sube? Esta no, Ah, ya. la subo hoy día. No hay daltónico aquí, ¿cierto? Si tengo una estudiante daltónico en otro curso. Daltónico. Entonces, ¿qué color este sirve? Y mira, busqué en internet y me salía el morado y el naranjo, lo ven todos los daltónicos, y me resultó que no era. Así que. No. Negro y azul, ¿ves? Ya. Ahora, se ve que está muy brillante desde allá. No falta que lo revise bien. O bajen la cortina, bajen la. Ástico. Ástico. Ya se ve esta cosa. Profe, hay un video que explica mucho eso. ¿Ya? Hay un video en YouTube que lo vi y lo explica, me parece que es un viejito español que explica lo que hizo usted, pero con barra. Ya. A mayor altitud es mucho más fuerte que a menor altitud. Entonces, explica el sismo, cuando se mueve así o cuando se mueve así. Si lo tiene, súbelo a la plataforma. ¿Qué opciones hay para subirlo? Por mensaje, por foro puede ser. No sé si está habilitado, que tengo habilitado que puedan hablar por el foro, debería tener, por supuesto. Si no, lo habilito. Y si no resulta ninguna, me lo mandan por mensaje o por correo. ¿Tienen mi correo? Sí. Voy a ver si está Ya, entonces estamos hablando del periodo que salía acá. Entonces, cuando ocurra un terremoto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esto? Esta estructura, ¿cierto? Se nos va a deformar. Primero para un lado y después para el otro. ¿Cierto? La cosa es que cuando vaya para allá, después vaya para acá y vuelva, tenemos un periodo. Profe, ahí lo encontré. Ya. Si gusta lo buscan en YouTube, está en YouTube. Ya. Está allá, que entra por atrás. En que entra por atrás. No, que no entra por detrás del Duken.
Buena, buena. Esto es lo que al final ocurre realmente con los edificios, se mueven de lado a lado y es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, dice en la dirección de análisis. ¿Por qué? ¿Les molesta si borro el dibujo, cierto? No, pongan. Ya. Esto es un edificio en plano. Cuando ocurre un terremoto, ocurre un movimiento para todos lados, ¿cierto? Sin embargo, ustedes tuvieron estructura y tuvieron análisis estructural. ¿Saben descomponer un vector? Sabíamos. Un vector, por ejemplo, si esto es, ¿cuánto vale esto a un ángulo θ? ¿Cómo? Seno, coseno, tangente, cosecante. No era el. ¿Cómo se llama? Coca, hip, algo así. Este martes no hice clase, porque estuvimos discutiendo con los dos cursos. De que lleva 3 clases enseñándole esto. Y no entienden. No, decían que es muy complicado. Ya. Entonces, no hicimos clase porque los chicos no estudian y esto no lo asimilado. Mira, esto es un ángulo recto, esto es la componente X, esta es la componente Y. Entonces nosotros, cualquier vector que tengamos lo descomponemos en un X y en un Y. ¿Eso a qué nos lleva? A que cuando tenemos un sismo, nosotros lo analizamos como que si el sismo ocurriera directamente en esa dirección o como si el sismo ocurriera directamente en esa dirección. ¿Cuál es más destructivo? Vamos. Nosotros ponemos la fuerza así y después mezclamos los resultados. Entonces al final estamos analizando cómo se mueve para todos lados, pero en distintos materiales. Ahora, ¿cuál es más destructivo? No te puedo decir, porque el sismo no es así, sino que es un efecto de todas formas. Por lo tanto, lo tenemos que primero desmenuzar y después lo volvemos a armar, al final, los resultados. Entonces, cuando tú lo analizas en esta dirección, te va a dar que esto se mueve para allá o para acá, te va a dar un periodo. Y cuando tú lo analizas en esta dirección, te va a dar para allá o para acá, un periodo diferente. Porque la carga la fuerza puede ser diferente. Entonces, dado eso, acá tú ingresas periodo con mayor masa translacional. Es decir, te van a dar un coeficiente sísmico diferente. Ahora, ¿qué es el acero? Tabla 6232. Es una mezcla entre hielo y carbono. ¿La aceleración cómo? Una mezcla de hielo y carbono. ¿El acero? Profesor. No se escucha. El A sub C. Este valor, este. No el acero en sí, sino que el A sub 0. Ya. ¿Ustedes vieron acero o no? Acero. No, nada con diseño en acero. No. Estructura de acero. Bueno que sepa eso. Que tuve un ramo de metalurgia. Ya. Muy capaz. Bueno, es muy importante. Aquí todo lo que te suma es siempre súper bueno. A todo esto ustedes practican algún deporte. Ya es que me tocó
preocupado con muchos que practican fútbol y eso también, pero un montón después en la entrevista para justificar que tenéis trabajo en equipo, que tenéis liderazgo, cosas así. Todas las experiencias que tú tengáis que no sean necesariamente profesionales. Más comelón. Entonces, ahora a sub 0 es eso, es la aceleración efectiva, es decir, al final nosotros lo medimos 0,2G, 0,3G, 0,4G. Esto te intenta representar, si te fijas, está en función de la zona sísmica. ¿Qué era la zona sísmica? Ya, ¿cómo dividimos el territorio? De la intensidad, ¿no? O del grado, ¿cómo es? ¿Te acuerdas que dijimos que dado que el sismo que más frecuencia va a tener en Chile es el de subducción, que ocurre a nivel del mar? Es el 1, ¿no? ¿Cómo? ¿El 1? No, ni el 1 ni el 3. ¿No? Es el sismo. El origen del sismo es por el choque de las placas. Ahí están, ahí lo están viendo, ya. Entonces, si el choque de placas ocurre en el mar, si tú estás en la cordillera, el efecto va a ser menor. Está más lejos, hay una disipación de la onda sísmica debido al trayecto. Entonces, nosotros dividimos la zona, el Chile en 3 zonas. Entonces, dado ese concepto, nosotros decimos cómo reflejamos que en la cordillera va a ser menor el efecto a través de este coeficiente de aceleración efectiva máxima, con lo cual la zona 1, que es la cordillera, va a ser menor, 0,2. La zona 3, que es el mar, Melipilla está incluido, es 0,4G. El intermedio, que es Santiago, es 0,2, perdón, es 0,3. Ahora, ¿qué es qué? Grados. La gravedad. Gravidanes. No. ¿Qué podría ser qué? Ahí lo estaban diciendo. Ya, sí es la gravedad. Nosotros hablamos de que la aceleración que produce el sismo es un porcentaje de la gravedad. ¿Cuánto? 20%, 30% o 40%. ¿Y cuánto vale la aceleración de gravedad? Ya, 9,81, 9,8, que decimos fácilmente que ríe. Hay que complicarse. Puntos más, puntos menos. ¿Lo misma? Está diciendo más conservador, así que ya es mejor. Creo que. Parámetros que dependen del tipo de suelo. El factor del S, T sub 0, T', el N, el P. Aquí nosotros tenemos el N, tenemos el S y tenemos el T'. T sub 0 y P no entran en este caso. El factor de reducción de la respuesta, el R, ¿de qué depende? Tabla 5.1. Está en el PDF, ponga en la página 37. 37 en el buscador del PDF. ¿La encontraron? ¿En la norma, profe? ¿En la norma? Busquen en el PDF, en el buscador, página 37 y van a llegar a eso. Duncan, ¿bajaste la norma? Y tenías problemas con internet. Ya, ahí va a encontrar la norma. Ya, excelente. ¿Todos llegaron o no? ¿37 dijo? Sí, PDF, página 37, en el buscador. ¿La tabla 5.1? Sí. Tabla 5.1. ¿Están todos? ¿Quién no ha llegado todavía? A la página acá. ¿Dónde? ¿Todavía no? Aún no. Chiquillos, ustedes son buenos publicando, ¿cierto? ¿Quién les complica publicar? Es que sí, yo creo que estoy hablando en un sentido demasiado amplio. ¿Publicar qué?
fierro, estamos en problemas. No. Simplemente, por ejemplo, si tenemos un ejercicio que en planta es así, y no sé, acá tiene un muro, aquí tiene otro muro, y esto acá es una losa, no sé, ya, crea ¿podrían ubicar eso rápidamente? Esto es una losa y estos son 3 muros. Te doy la altura. ¿Lo ubicarían? Sí. Eso. 3 por 3 por 3. Ya, es que parte del curso me invita a que veamos una clase de publicación, pero ustedes son mejores que yo en eso. Así que yo creo que es mejor darle más importancia a lo que es las explicaciones y entender los fenómenos. Así que eso quedaría más de tarea. Entonces ya, ¿tanto Dunkens? Aún no. ¿No tiene internet todavía? Está lento. ¿Nadie tiene un Tendride? Creo que yo. Ya. Carguen la norma y se la pasan a Dunkens. Entonces vamos a seguir. No sé por qué acá se ve borroso, porque acá se ve bien. Pero se ve bien de lejos, se entiende. Es que aquí falta una S que acá está cortada. Ah, Entonces me molesta eso. ¿Han escuchado el tema de pórticos? ¿Lo que son los pórticos? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Ya? Sí. Lo del milico. ¿Les gusta el fútbol? es la estructura que tiene una barra superior. ¿El fútbol les gusta o no? ¿Cómo le dicen al arquero? Portero. ¿Por qué le dicen portero? Está en el pórtico. Está en el pórtico. Sí, pues el pórtico es una superficie que tiene una altura arriba. ¿Tú has escuchado el tema del pórtico? ¿O Marco? ¿Lo has escuchado el Marco? No sé por qué. Pasa que en Chile nosotros no usamos la palabra pórtico regularmente, nosotros usamos marco. Un marco. Eso. Columna, viga. Pero los españoles usan pórticos. Entonces, hay muchas cosas que estaba revisando las normas y tienen mucho de españoles. Hablar de pórticos, por ejemplo, ¿no? Mira, de hecho, pórticos y acá dice mar. ¿Te das cuenta? Marco. Ya. Entonces, los pórticos o marcos son estas estructuras compuestas por columnas y vigas. Entonces, acá, según el sistema estructural, el material, vamos a tener diferentes categorías: corrientes, intermedios, especiales, marcos con vigas enrejadas o de hormigón armado. Es decir, eso quiere decir que perfectamente podemos usar acá columnas de hormigón con vigas de hormigón. Eso sí es muy importante. Generalmente los marcos más bien son de acero, construcciones típicas de Estados Unidos. Allá tienen signos de infraplaca, entonces son diferentes. Y ellos usan mucho acero. Nosotros acá somos de muros de viga, bien rígidos. Profesor, ¿y si arriba de la viga viene una losa, igual sigue siendo pórtico? Sigue siendo. Ya en el pórtico más que lo define que sean columnas o que sean muros. Lo que ahí tiene ya es una rigidez distinta, entonces van a trabajar más solidaridad, no van a tener deformaciones laterales. ¿Dunkens? Sí. Ya. Si no, bajando en la tabla, llegamos a los muros y sistemas arrastrados. Ya todos entendemos lo que son muros, entienden lo que son los sistemas arrastrados, ¿no? Sistemas arrastrados. Sí. Por ejemplo, La riostra. esta misma cosa le ponemos una Vertical. diagonal importante acá. Entonces ya no se deforma tan fácil lateralmente. Darle estabilidad lateral es arrastrar. Entonces de nuevo tenemos los que pueden ser de acero, tenemos los muros o sistemas arrastrados de hormigón y tenemos hormigón armado con albañilería confinado.
se dan cuenta, el valor del R va cambiando. Perdón, es el primer R. ¿Se ve? Sí. El segundo es para otro tipo de análisis y no es el que vemos en este curso, que es el análisis dinámico, no el estático. Profesor, el R es el que cambia ahí en la fórmula. ¿Sí? ¿El R este? ¿Lo veo, no? Sí. ¿Ya? ¿Y tu pregunta es? ¿De que ese R es el que se cambia en la fórmula? Sí, el que se ocupa según el material y el sistema constructivo que tengamos. Si apago la luz de adelante se verá mejor. Sí. ¿Y por qué no habían dicho? ¿Por qué no preguntó? Tienen que preguntar. Ahí sí, Ahí sí. se ve mejor, más mejor. Hablando en castellano. Entonces, vuelvo al principio, ¿no? Sí. Ya. Aquí llegamos a lo que me gusta, la madera. La madera le asigna a la norma un R igual 5,5, lo cual Es bien alto. es súper estricto en el sentido de que no hay estudios detrás que lo respalden. ¿Cómo? Aparte de los estudios que lo respaldan. Este R55 en la madera se llegó a eso medio mágicamente. Es como ya agrupemos todo ahí, pongámosle 5,5. Pero por lo mismo las normas se actualizan regularmente y esto se va a actualizar también pronto, van a salir varias normas más. Y por último tenemos a la ingeniería confinada y armada, que tiene un R igual 4 o un R igual 3, dependiendo del tipo de ladrillo. Profe, disculpe para entender, entre más bajo el número, más rígida la estructura. Entre más alto el número, a ver, mira. El R lo que te representa es la capacidad que tiene la estructura para deformar. Entonces, mientras más bajo el R significa que tu estructura se puede deformar menos. Entre comillas, sería más rígido. El hormigón armado, estos muros son rígidos, pero tienen un R más alto que todos, 7. Es decir, es rígido, pero también es flexible. Por el armado externo que tiene adentro. Entonces, la rigidez y la ductilidad, tenemos que manejar dos conceptos a nivel conceptual, por decirlo de alguna forma, general. La rigidez y la ductilidad. El R está asociado a la ductilidad, no a la rigidez. Es decir, tú puedes tener algo muy rígido, pero que se pueda deformar. Como los hormigones. Para entender bien el R es la capacidad de deformación que tiene la estructura. Puede entenderse así. Puede entenderse así. Mira, el R. Esto es solo general nomás, no es parte del curso. Pero tú, si vieras, por ejemplo, esto va a ser la deformación, esto va a ser la fuerza. La fuerza real del sismo sería algo por acá. Si tú quisieras que esto fuera elástico, no tuviera deformación permanente, no hubiera grieta. Nosotros no podemos diseñar así porque estos muros serían 3 veces más grandes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ocupar una fuerza del sismo que sea menor. ¿Qué significa eso? No estoy diseñando para la fuerza de verdad. Entonces, mi estructura, ¿qué le va a pasar? Se va a deformar. ¿Cuánto se va a deformar? Escucha, se puede deformar menos o se puede deformar más. Aquí es lo que aparece el R. Es cuánto tú reduces esta fuerza acá. Pero, si tú la reduces, tienes que diseñar para que se deforme. Entonces, acá lo que dice es, hay materiales que no se pueden deformar mucho, la albañilería no puede deformarse tanto. Entonces, no lo vamos a reducir tanto la fuerza, va a tener que resistir una carga más grande, pero a cambio se deforma menos. El hormigón, decimos, se puede deformar bastante. Entonces, bajamos más la fuerza que le va a llegar realmente, pero le exigimos que se pueda deformar más. Y ahí es donde ocurren los problemas de que, por ejemplo, se cae el edificio. ¿Por qué?
redujimos la fuerza con la que íbamos a enseñar, pero no compensamos dándole la capacidad de deformarse lo que necesitaba. Eso es lo que quería llegar, porque lo que buscamos, más que nada, lo que buscamos es que la estructura soporte, resista al sismo en cuanto a su integridad estructural. Ya, bien. Claro, lo que buscamos nosotros es que una estructura ante un sismo se mueva y que no se fracture y se colapse. Por eso mismo. Exacto. Eso es lo que siempre buscamos. ¿Cómo? Sí, nosotros cuando diseñar al final en hormigón es determinar la cantidad y la ubicación del acero necesario para alcanzar una deformación esperada. Es decir, no pasa solo para darle tú que te resista, no sé, 10 toneladas a una viga, tiene muchas formas y opciones de acero para darle. Pero dentro de todas esas muchas múltiples y enorme cantidad de opciones, tienes que escoger la que te permite que la viga parte se te deforme. Hay una que a la poca deformación va a colapsar. Te resiste, pero si tú en vez de 10 le pusiste 12, colapsa. Y hay otra que tú, si en vez de ponerle 10 le pusiste 12, se te va a deformar, se te va a patear, pero todavía te va a resistir. Entonces, ese es el fenómeno que el R trata de captar. Es un fenómeno muy complejo y simplemente lo metemos como un número entre 0, entre cuánto, entre 2 y 7. ¿Se va entendiendo? ¿Profe, qué significa R? R, factor de reducción. Profesor, en la fórmula vi solamente R. ¿Sí? R0. Ya. Mira, el R es porque nosotros hacemos un análisis estático que llamamos, y que es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, no sé si lo vamos a hablar en esta clase o la siguiente, pero nosotros teniendo una estructura cualquiera, tenemos un sismo. El sismo, ¿cómo lo vamos a incluir? Mediante fuerzas laterales. El análisis estático te dice, usted si tiene un sismo, ponga una fuerza aquí, una aquí, una aquí. Y calcule eso estáticamente. Ustedes ya tuvieron estática, tuvieron estructuras, tuvieron análisis estructural. Ahí siempre calcularon vigas, columnas, marcos, lo que sea, con una carga estática, que no se movía. Aquí el R es para calcularlo de esa forma. El R0 que aparece es para decir, mira, estas fuerzas no son así, sino que van variando en el tiempo. O sea, van para allá, después van para acá, para allá, para acá. Es decir, todo eso implica resolver una cuestión que se llama la ecuación del movimiento, es decir, cómo la estructura se mueve durante el tiempo que dura el ciclo. Entonces, dado la dificultad, no es algo que se vea en este curso, no se ve mucho el curso, y en la práctica, para edificios de hasta 5 pisos, usamos este método estático. Es súper común ocuparlo. ¿Respondo? ¿Tienes más preguntas? Profesor, consulta. En la prueba, ¿va a ser de contenido o solamente problema? Quizá un poco de contenido, quizá alguna pregunta muy... Y cálculo. Sí. Todavía no he pensado cómo hacer la prueba ni cuándo va a ser la prueba. Yo por mí no haría prueba, haría tareas solamente. ¿Qué te puedo decir? Vámonos así. Hagamos un cargo. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, yo lo haría. Estamos de acuerdo todos. El tema es que después del examen. Y en el examen tenemos que algo hacer. Un encargo. Y si usted hace la tarea, Un encargo. el examen no había ese problema. Pero sí. ¿La tarea en clase o en encargo? ¿Cómo? ¿La tarea en clase o tarea en encargo? No, la tarea, con una tarea que te llevo a la casa, he tenido 2 semanas para hacerla porque son Un más encargo. complejas. Un encargo. Ya, usted le llama encargo. Ya. ¿Cómo aprende uno? Estudiando con una prueba todo el día y 3 días después se te olvidó todo lo que memorizaste, o
haciendo regularmente una tarea que estáis, tenéis que verla todos los tiempos. Así. Sí. Y aparte Ese nunca vaya a método hacer. está. ¿Cómo? Ese método es bueno. Sí, pues realmente así como debería ser siempre. Por eso les contaba, los chiquillos de estructura, el Junior, están súper asustados porque dicen que no entienden nada en la materia, que se van a sacar puro rojo en la prueba. Y yo les digo, a mí la prueba me da lo mismo. Sí. Bueno, yo me dicen, pues a mí no, pues sin mi nota. Pero lo que les intento decir es, no te voy a evaluar si hiciste la cuestión bien o mal. Te voy a evaluar de que tuviste un proceso de intentar llegar a la solución. Si lo hiciste, tengo un 7. Como les contaba, ustedes llegaban tarde. Les contaba antes, los chiquillos les subí las notas a los de estructura, por su segundo año. Más de la mitad rojo. ¿Por qué el rojo? Solo porque entregó tarde. Si me hubiera entregado a tiempo, todos me entregaron a tiempo y todos tenían la media mano, pero tuvieron un 6. ¿Y por qué? Porque estaban acostumbrados a entregar tarde. Apenas vieron el anuncio de que estaban las notas, me empezaron a llegar todas sus tareas. Entonces fue como... No, mal ahí. mal, ¿verdad? Ese era un asunto y el segundo era que todos aprobaron álgebra. Ustedes lleguen, se me entretienen álgebra el segundo. En el segundo. El segundo. Ah, no, sí, segundo. Ya. Aprobaron álgebra y lo que... ¿Sí o no? Y no están preparados para el curso de estructura. No les sirve álgebra. Un chico me dijo, mira, yo estaba acostumbrado a álgebra, a ir a clase, a entenderlo a la profesora, no estudiar nada y después la prueba sacar un 6, ¿cierto? Entonces, así no sirve. Si no estudian, no sirve. Pero sí, si ustedes están de acuerdo y nadie nos ve, no tenemos prueba. Concuerdo. Apruebo. Sí, de verdad, pues. Insisto, uno aprende con las tareas. Es como más entretenido. Tarea todo menos la tarea. Es como más entretenido para todos igual. Es menos estresante. Sí. Sí, Es la verdad. más entretenido porque vamos practicando mejor. Súper. Por eso te digo, ¿qué te puedo evaluar? Mire, ¿se acuerda de esta fórmula? ¿Se acuerda de la anterior? También hablamos antes, si hacíamos una prueba, probablemente usamos el Excel. O si no, vamos a hacer, si no, hay que reducir tanto el ejercicio para que podáis calcular la máquina. O para que se pase en una hora. Las pruebas en general se hacen en 4 horas. Acá, entonces, ya. Estamos viendo recién de que esta es la ecuación para calcular el valor de C. ¿Cierto? C coeficiente sísmico. Todavía no hemos definido qué es coeficiente sísmico. Vamos a llegar a eso. Pero dijimos que la norma 6, 2, 3, 1, 1. Llegaron a 6, 2, 3, 1, 1. No me acuerdo dónde está, así que lo pueden buscar en el buscador. Página 29. 39 en el buscador. 39 en el buscador. Ya, 39 en el buscador. Ya. El 6, 2, 3, 1, 1 dice: en ningún caso el valor de C será menor que. ¿Qué quiere decir eso? De que hay un coeficiente mínimo. El coeficiente mínimo es ese. Mucho más lindo. Ni siquiera tiene el R. ¿Qué significaría que exista un coeficiente mínimo? Mira, ahí está mal porque debería decir C mínimo, no C máximo. ¿Ah? Debería decir C mínimo, no C máximo. No, la verdad que apenas lo corrijo subo esta presentación ahora. Entonces, mira, el mínimo, ¿de qué depende? A 0, ¿qué era 0? La aceleración efectiva. Ya, y la aceleración efectiva, ¿qué representaba? ¿O qué fenómeno buscaba captar la aceleración efectiva? ¿El periodo? No, ¿con qué estaba asociado? ¿La intensidad? Fuerza, masa por distancia. No. ¿Cómo? ¿La zona? La zona.
El acero está asociado con la zona, 1, 2 o 3. La zona sísmica. Es decir, ese mínimo está asociado con la zona. Ahí lo representa. Es decir, solo le importa la zona y le importa un parámetro del tipo de suelo. ¿Se entiende eso? Ahora, aparte, en el segundo punto dice el valor de C no necesita ser mayor que el indicado en la tabla 6.4, que esa tabla está todavía más adelante, pero es esta tabla. Entonces, esta tabla, en función del factor R, te da un valor máximo de C. R es 2, es decir, esto se puede formar menos, entonces necesito una fuerza mayor, 0,9 veces S por A0 partido en G. De nuevo aquí no sé por qué se ve borroso, pero es una G eso. R7, hormigón. ¿Hormigón es deformable? Entonces tiene 0,35 veces este factor. Entonces, es consistente de que mientras menos deformación le exige una fuerza mayor, un C mayor. Entonces, un ejercicio, para eso era la calculadora, pero es mejor el Excel. Tenemos un edificio de hormigón armado construido en Yoyeo, por lo tanto calcular el coeficiente sísmico mínimo y máximo si el suelo donde se emplazará la estructura es un tipo B, un tipo C o un tipo D. ¿Entendió? Hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? Buena pregunta. Acabamos de ver el valor de ese mínimo, que de ahí dice ese máximo, lo voy a corregir el tiro. Y el valor de ese máximo. ¿Qué te pide? Te pide conocer A0, S, A0 y S. Tienes que determinar esos dos valores en función del tipo de suelo. Y después reemplazar en la fórmula. ¿Se la escribe en la pizarra? Por favor. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Ya mínimo. Hacia máximo. Entonces. Es un factor N por A0 de S prácticamente. ¿Se ve? Ya. El factor X va a depender del. Va a ser este número que está acá adelante: 0,9, 0,6, 0,55. ¿Cómo lo determina? En función del R. ¿Cómo determino el valor de R? En función de acá. De que la estructura del edificio, que muros, aquí no dice, pero se entiende que son muros de hormigón armado. Profe, ¿en qué tabla? ¿A una tabla que representa los tipos de suelo? Sí. ¿Dónde? Vamos, está. ¿Tiene la norma? La idea es que denle la norma. Acá está, categoría de edificio. El INS. Luego lo ocupamos, no lo ocupamos. Aceleración efectiva. Acá está. Tipo de suelo. Tipo de suelo se da el S. Y
máximo, le creamos de ver. ¿Qué cuesta esto? Ya, en la página 45 del PDF encuentran todas las tablas. Y es la 45 en el tablero, pero 45 en el número. Ya, ¿cómo va acá? 45. ¿Puede poner el requisito de todo? G es la aceleración de gravedad. Hay que dejarlo como G, ¿no? ¿Tú tenías un pendrive? Sí. Carga la norma y préstamela porque igual es que no la tienes todavía. Mete la norma ahí. ¿La tenilla? Sí. Dale. Aquí está la norma. Sí. Del ejercicio, ¿Ya? el S. ¿Qué? Página 45 dijimos que están casi todas las tablas, ¿no? Sí. Ya. Pues están todas, no están todas. El error está más arriba. ¿Lo tenéis? Sí. Ahí están casi todos los nombres. Los valores en realidad. El ejercicio que está ahí adelante tiene que cambiar la fórmula. A sub 0 es la misma que está ahí en el valor de aceleración efectiva. Es 0,20 G. Lo que está ahí en la tabla es el resultado final. Entonces, para cotejar el resultado, vamos a pasar qué tipo de coeficiente es. A cero. ¿Cómo llegó eso? Aceptan a cero. Y el tipo de suelo es el B, ¿cachai? No, eso es después 0,
¿Qué se está viendo? Era el resultado y yo ocupando. Ahora las tres vayan a hacer acá. Primero van a hacer. No tengo problema, pero no, un 6. Un 6. Profe, en la tabla los aceros se clasifican 1, 2, 3. A sub 0. ¿Sí? No, no se clasifican 1, 2, 3. Acá sale así. Es en función de la zona sísmica. ¿Ya? Es 0,2G, 0,3G o 0,4G. Y en ese caso, de la fórmula, ¿cuál usamos? Ya. ¿Qué dice acá el enunciado? Construir en yoyeo. Zona 3. Entonces eso nos lleva a buscar la zona sísmica en la cual está ubicada. Ya. Algunos dijeron zona 3. Entonces, si es zona sísmica 3, ¿qué valor está asociado? 0,4G. Ya, eso es. Lo que está abajo de A sub 0, un 6 por ejemplo. La zona. Tienen que ir al ¿No lo andáis para arriba? el mapa. Y si no en el mapa, después hay una tabla que te nombra algunas localidades. ¿Cómo van? Bien. ¿Ya? Ya. Dice. Bueno, ¿el qué? ¿El qué que era bien? Sí, si te das cuenta, tiene que arriba y que abajo se elimina, así que ni siquiera te influye el que no va. Igual que puede. Mira, ¿cuál es mi idea que usted ocupe el Excel? De que ponga a 0 en una celda. 6. S en una celda. Y después hagan una fórmula, cosa que después cambien simplemente el dato aquí y te funcione. Esa es la idea. Potencialidad. ¿Cómo? Solver. ¿Cuál? ¿A cuánto? La tabla cuenta una. No, pero el propio lo dejó como 1. El propio lo dejó como 1. Y el otro que es el mismo. Serio, cielo. Y la localidad, ¿no? Son dos. El más perdido que se ha hecho. La primera fue en los 17. Ahí está la dos. Profe, los valores de G y G1 cada uno se acabó. Es un 6, es un 6. ¿En ambos casos? No, por el otro es la gravedad. Arriba del 6. 6 por gravedad. 0,9. Ese es el valor de 6. Le puse X porque depende del valor real. ¿Cómo qué? Pásalo a. Creo que la tabla se hace ejercicio. Ya, esto es un 6 y esto es una G. Aquí es la gravedad, ¿cierto? Digamos como 10. Te vas a dar cuenta que ni siquiera tienes que ponerle valor. Te vas a dar cuenta que ni siquiera hay que ponerle un valor. No, pero el profesor. ¿Cuánto vale a 0? 0,40. ¿Qué? ¿0,40 o 0,40G? 0,40G. Ah, 0,40G. Y las ecuaciones están divididas por G, las dos. Sí. Se eliminan los G. O sea que al final ni siquiera ocupáis el G.
Pero digo, ni siquiera hay que ponerle un valor a este. Se te elimina la. ¿Se entendió? ¿Puedo volver al problema, por favor? Vamos a la parte del tema de Digo, así es. ¿Qué máximo? ¿Al X? Sí. ¿Qué es el X? Ya. La tabla te dice, en función del R, tú tienes algo que multiplica a 0S por ti. ¿Estás viendo la tabla? Página 49. No, en función del R, todo va S a 0 menos tiene G, ¿cierto? Pero tiene ¿cómo representan todos esos valores que hacen a X? Lo que tú tienes que determinar es, en función del material de la estructura, cuál es el valor de R para la impacto. ¿Profe? Ya, mira, acá, determinamos que la primera más 7. ¿Cuánto vale el máximo? 0.35 por eso, 0.5. Entonces ahí simplemente en vez de escribir acá. ¿Quién me llamó? ¿Alguien me llamó? Acá. Ya, en función de R, ocupamos una de todas esas ecuaciones. Pero ¿qué pasa? Como todas tienen S, Pegue la tabla en el Excel. Pegue la tabla en el Excel. Ponle todo. La página completa. El tipo de material que está tomando tu edificio. Esta tabla, teniendo primero, ¿de qué es el edificio? Va a ser de muros. No lo puse ahí, pero se entiende que es de muros. ¿Una de qué? De hormigón armado. Muros, hormigón armado. ¿Qué refiere? Otro 40. Sí, es el análisis. No, sí, por eso que lo tienen que buscar en la. Sí, cualquier cosa. Ya rechazando. ¿Qué es la aceleración de gravedad? Ya, pero ¿qué pasa? Lo están dividiendo por qué. Pero esto también tiene que ir arriba. A 0, el 0,2 G, 0,3 G. O sea, tiene G partido en G. Se elimina. Entonces al final tú, eso es un beneficio 0,4. ¿Cómo vamos? Excelente. Allá. Ya nos dio ya. ¿Cuánto le dio? Ahí que 0,006. 0,006. Ah, 0,08. Ese es el mínimo. Ya, y el máximo. 0,4. ¿Es por 1? Mándala no. Es 1,00, pero el Excel pero dijo que esos valores, la idea es que lo hiciéramos como una tabla y después solamente lo seleccionáramos como hacíamos con el bloque que antes. Que no más ese por hacer la conciencia. Como son tantos valores diferentes, yo uso la acá donde hay que acá, y acá y ahí tengo una recuadra. Estas cosas. Solo le digo una forma general de. Dime. Ya, te lo digo. ¿Dónde que vive? Acá hay que cambiar la mano. ¿Sacaron ese mínimo? ¿Ese mínimo lo sacaron? 0,6 me dio a mí. ¿Cuánto? 0,6. La mía me dio 0,67 Sí, tiene que ser 0,67. 0,67 me dio.
Eso lo andaba arriba. A ver. Sí, se llama. A ti te da 0,67. un decimal diferente. Sí, No, yo, 0,67. Ya. yo lo hice con la gravedad como 9.8. Ya, hay una diferencia de 10. ¿Lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo va? Ya, ahí están los parámetros que se ocupan. La tabla 6.4 que es para determinar el coeficiente máximo. Necesitamos saber el valor de acero, que depende de la ozonificación sísmica, el valor de S, que depende del tipo de suelo, el valor de R, que depende del sistema estructural y materialidad de este mismo sistema, y todos se obtienen de la norma, como hemos estado trabajando. Los datos: estructuración, muros de hormigón armado, localidad, yoyeo, tipo de suelo, B, C y D. ¿Cierto? En la página 22 encontramos el mapa. Entonces, al ojo decimos que Yoyeo está fuera de Santiago, así que zona sísmica 3. Si tenemos que la zona sísmica es 3, página 45, tabla 2, tenemos que acero vale 0,4 G. Con el tipo de suelo, tabla 6.3, también página 45, tenemos el valor de S, que es no sé por qué tenemos para B es 1, para C es 1,5 y para D es 1,2. Sistema estructural nos dice que el R es 7 para muros de hormigón armado. Entonces el C máximo lo vamos a calcular para la última ecuación, 0,35 por S a 0,82. Entonces, resumiendo, teníamos que el valor de acero es 0,4G. Los valores de S para el suelo tipo D son 1, para el suelo tipo C 1,5 y para el suelo tipo D 1,2. El valor de R es 7, por lo tanto estas son las fórmulas que hay que ocupar. Y con eso deberían llegar a esos valores. ¿Llegaron a eso? Tú tenías un 0,67. Ya. Hay un G que pusiste y. No, después lo traje porque los G estaban ¿Llegaste entonces a esto? Sí. ¿Todos llegaron a eso? ¿Quién no llegó a eso? 0,67 me dio bien. ¿Quién no llegó? ¿Ustedes llegaron? ¿Y tú? ¿Por qué no llegaron? Ya. ¿Se encendió? Eso pasa mucho, que el arquitecto nos cambia la disposición de los muros, el arquitecto es el último día que está cambiando cosas. Así que ahora el arquitecto, golpe de creatividad y sustentabilidad, decide reemplazar algunos de los muros de hormigón armado por muros de madera. ¿Qué significa eso? Nos cambia el R, por lo tanto hay que volver a calcular. Dado que ya casi todos tienen un Excel, es simplemente copiarlo, pegarlo abajo y cambiarle los valores que hay que reemplazar. Vamos. Hay que calcular. Ahora tenemos un sistema mixto, muros de hormigón y madera. ¿Qué pasa con el R? Cambia. ¿Cuál ocupamos? ¿Qué dijimos en la clase? Si teníamos dos materiales distintos en una misma estructura, ¿qué R se ocupaba? El R menor, el más estricto. Entonces de la madera. 5,5. Ahora hay que ocupar 5,5. El suelo no ha cambiado, la zona sísmica no ha cambiado, así que solo nos cambia el R. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cambia el C mínimo? El C mínimo no tiene R, no va a cambiar. Solo nos va a cambiar esto, el C máximo.
Dime. Cinco. 0.91 es la primera medio. El R no implica que ese máximo es 0.40. De nuevo, C mínimo y C máximo. No cambia el C mínimo y el C máximo sí cambia. 0.16, 0.108, 0.1. ¿Llegaron esos valores? Siempre los pusimos. Comparemos los dos casos. Aquí llegamos. Aquí con el hormigón tenemos los mismos C mínimos, pero los C máximos son menores. Es decir, al hormigón que es más poderoso le vamos a poner menos fuerza para diseñar que a la madera. Lo tratamos de mejorar al hormigón, ¿por qué? Porque después lo castigamos deformando más. ¿Teníamos que ver esto? ¿O lo dejamos para la próxima clase? Sí. ¿Se quieren ir ya? ¿Me alcanza a comer algo, profe? Está bien. No vamos a alcanzar a entenderlo bien. ¿Se voy a subir ahora? Claro, que llegaron tarde. Depende, hasta acá no. Ya depende, no. ¿Cómo? Vamos, vayamos. Más largo que partido tenis. José Campos. Stephanie Ferrado. No vino. Luis Martínez.